Hasta ahora hemos analizado el tema de la pobreza, la palabra del Papa, y hemos visto la experiencia de la comunidad de San Egidio, tanto en Roma como acá en Buenos Aires. Pero hay un tema de la pobreza, Jorge, que es la pobreza y los niños. Y hay dos expertas que nos acompañan, Yanina Tuñón y Marcela González. Ellas dos han escrito un libro fantástico, ¿tá?, que se llama Infancia y Pobrezas, la complejidad de su conceptualización, medición y abordaje a través de políticas públicas. ¿Por qué no nos explican qué es esto? Bueno, es un libro colectivo, en realidad, que junta a varios expertos, incluso de distintas disciplinas, pero también de distintos lugares de la Argentina. Lo cual nos parece valioso porque, bueno, justamente el libro habla de infancias, porque no es lo mismo ser niño en el área metropolitana del Gran Buenos Aires que ser niño en la región del NOA, del NEA, de la Patagonia o del centro. Y también hay distintas formas de vivir la experiencia de la pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos pareció también importante ver cuál era la mirada que podían tener, bueno, los sociólogos, pero también un economista o psicólogos en el campo de las neurociencias, y también infancias mucho menos visibles, ¿no?, como son las infancias que viven en contexto de la calle o que viven realizando trabajos infantiles que muchas veces son tan importantes para muchas familias, ¿no?, y que suele tener una mirada muy ajustada a veces a los organismos internacionales, y que nos pareció también interesante poder mostrar miradas alternativas. Y la pobreza, en términos generales, en la Argentina y en muchos países del mundo, se mide a través de la pobreza monetaria. Y si bien es una medida importante, no es la única, y quizás no es la que mejor representa al mundo de vida de los niños. ¿Y qué es lo que encontraron con esta investigación? Contanos un poquito, por favor. Bueno, el libro es una compilación, hay distintos investigadores que están trabajando hace muchos años en el tema, y cada uno se focalizó en un tema específico. Yo voy a hablar un poco más sobre los autores que nos focalizamos en el tema de la pobreza según el ingreso, cuando uno es una manera indirecta de analizar la pobreza infantil, porque obviamente los niños y niñas no son pobres por sí mismos, sino porque viven en hogares que son pobres. Entonces uno no va a estudiar en sí mismo a los niños y niñas, sino que estudia el empleo de los padres, estudia las políticas sociales y otro tipo de políticas como licencias por maternidad o si están disponibles o no guarderías subvencionadas por el Estado. Ese tipo de cosas es lo que, mirando ese tipo de cuestiones, el mercado de trabajo, las instituciones del mercado de trabajo. Entonces, mirando todos esos componentes de los hogares, uno puede ver en qué medida eso afecta o no la pobreza infantil. Y les voy a dar algunos resultados. Por ejemplo, Santiago Poy, él se focalizó en el empleo de los padres, especialmente el empleo de las madres, o de ambos, perdón, padres y madres, y a la conclusión que llegó es que el gran problema en Argentina es la informalidad. Ese es un gran problema que tienen los padres y madres que están en situación de pobreza. Él hizo una serie de simulaciones, ¿no?, que son cuestiones metodológicas, y desagregó el empleo mirando el tipo de actividad, ahí es donde salta que la informalidad, y después empezó a mirar, bueno, ¿qué pasa si trabajan más horas? ¿Qué pasa si aumentamos el salario? Y la verdad es que la informalidad es una gran trampa, porque si uno tiene un trabajo informal, no importa si sube las horas de trabajo, no va a salir de la pobreza. Entonces ahí tenemos, con el tema de los ingresos, hay que entender que los hogares tienen distintas fuentes de ingresos. Los ingresos vienen del empleo, los ingresos vienen de transferencias privadas y los ingresos vienen de transferencias del gobierno. Lo que sucede en Argentina es que aunque el Estado invierta en los pobres, digamos que a través de programas, de transferencias de ingreso, partimos de una base muy alta de la pobreza por ingreso por el trabajo. Entonces a veces el Estado, ¿no?, uno si hiciera una desagregación del ingreso, ve que el ingreso por trabajo es muy chiquito. Entonces el gobierno puede invertir mucho
y tal vez no saca a las familias de la pobreza. Entonces ese es un problema que tenemos en Argentina. Partimos de un pobreza por ingreso muy alta. Después Camila Arza hizo un trabajo sobre las licencias por maternidad en América Latina, estudió 18 países y también vemos que son muy limitadas, ¿no? Tenemos solamente licencias para madres, las licencias para padres son de 2 días, 3 semanas, cuanto mucho, y además el gran problema es que la licencia por maternidad afecta solamente o es un beneficio para los que trabajan en el sector formal. Y la licencia por maternidad, estos son los que se llaman políticas de reconciliación de familia y trabajo, son cruciales para el empleo de la mujer. Sin licencia de maternidad, sin guarderías subvencionadas por el Estado, la mujer no puede participar del mercado de trabajo, ¿no? Cuando tiene chicos, sobre todo es el gran problema entre los 0 y 4 años, ¿no? Donde no hay ninguna posibilidad para una mujer pobre, si no lo hace ella o si no tiene un network familiar, de poder dejar así. Yo tengo un enorme sesgo que es mi condición de médico. Entonces, para mí, la pobreza infantil tiene traducciones muy duras desde el punto de vista de las enfermedades que padecen los chicos, ¿no? De hecho, de uno de los reportes de la UCA, yo leí una de las definiciones más tremendas de pobreza infantil, que es que el niño pobre empieza a fumar a los 6 años en promedio. La primera droga a la que se enfrenta el niño pobre es el pucho en la vereda, digamos, de la puerta de su casa. Mientras que los niños de clase media o alta empiezan a fumar alrededor de los 13 o 14 años, con lo cual hay casi 9 años de diferencia de inicio del tabaquismo, con todas las enfermedades que eso conlleva. Y yo quería preguntarles a ustedes, en esta evaluación de las infancias y pobrezas, ¿cómo es la salud de esos niños? Bueno, no fue justamente un tema que abordamos de manera en profundidad, pero sí es cierto que es uno de los aspectos que consideramos cuando definimos la pobreza en sus múltiples dimensiones. Y lo que observamos primero son varias cuestiones. Una tiene que ver con el desafío que tienen los estados en la Argentina, porque más del 50% de los chicos en la Argentina necesita de la atención estatal de la salud, ¿no? Ese es un primer punto importante, porque siempre se da por sentado que en la Argentina tenemos salud y educación gratuita. Sin embargo, los chicos tienen que llegar a la atención de la salud, ¿no? Y en ese sentido sabemos que es un problema importante, ¿no? Conseguir un turno, poder lograr hacer la atención periódica de la salud del niño sano. A su vez, tenemos alrededor de un 30% de chicos que en el último año no realizaron una consulta a un pediatra, y tenemos más de un 60% que no hizo una consulta por su salud odontológica. Y eso en el contexto de la pandemia se incrementó de modo muy significativo y no se volvió a los niveles pre-pandemia, que ya eran graves. A ver si te entiendo bien. 1 de 3 chicos no consultó al pediatra en el último año, y solo 4 de cada 10 han hecho una consulta odontológica. Exacto. Sí, la problemática de la atención odontológica es gravísima y es gravísima de modo muy particular en los chicos. Por supuesto que estos valores que les estoy ofreciendo son valores promedios, ¿no? Con lo cual, cuando lo vemos en los chicos en condiciones de pobreza, son mucho más elevados. ¿Y la escolaridad? Bueno, en el mundo de la escolaridad también tenemos un fenómeno que es pre-pandemia y durante la pandemia, ¿no? Algo que se discute en uno de los artículos tiene que ver con, bueno, pensamos en medidas alternativas de pobreza, como la pobreza multidimensional, pero tenemos que estar atentos a los cambios que se van dando en las sociedades, porque algunos indicadores en determinados momentos, como fue el momento pandémico, se volvieron obsoletos, como los indicadores de educación, ¿no? En ese momento preguntar, ¿vas a la escuela?, significaba realmente muchas cosas.
y algunos accesos a tecnologías o a servicios como internet, como tener una computadora, que incluso para la propia población, cuando se le preguntaba, bueno, tener internet o tener una computadora es un indicador de riqueza o de pobreza, y la gente planteaba, no lo consideraríamos un indicador de pobreza porque es un bien del cual se puede prescindir. En el contexto de la pandemia era un bien del cual si prescindías te quedabas afuera, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Correcto. Con lo cual también los que estudiamos las temáticas de pobreza tenemos que también estar atentos a esos cambios que se van dando en la sociedad y que van planteándonos nuevas alarmas, que sin dudas pueden ser muy disruptivos, ¿no? Para poder hacer una evaluación de la pobreza a lo largo del tiempo, porque es como que empezamos a cambiar los indicadores y cambiamos las series y su comparación a lo largo del tiempo, pero sin dudas creo que hay un imperativo moral que tenemos los investigadores, que es representar la pobreza de nuestro tiempo, ¿no? Claro. Yo les quiero presentar un pequeñísimo desafío a cada una de ustedes, ¿está? Ahí Yanina te está escuchando una maestra, ¿está? ¿Por qué debería leer este libro? ¿Cómo resumirías para una maestra este texto? Bueno, creo que va a encontrar, quizás va a poder comprender la situación de algunos de sus alumnos, que son situaciones más particulares. Creo que es muy interesante el trabajo sobre trabajo infantil, porque toma una perspectiva distinta, una perspectiva que trata de no ser punitiva con las familias y comprender que muchas familias lo mejor que tienen para ofrecer a sus hijos es su oficio, su manera de ganarse la vida, y que por supuesto que es una gran injusticia que un niño tenga que trabajar, pero comprender mejor el fenómeno también es una manera de poder ayudar, y sin duda es una maestra y todos tenemos la posibilidad de ayudar a un niño en nuestra sociedad. Después tenemos un artículo sobre las neurociencias que también es iluminador, porque da cuenta de que los chicos no tienen una única ventana de oportunidad, ¿no? En general siempre se piensa o se tematiza mucho y los primeros 1000 días de un niño, ¿no? Vos que sos médico seguramente coincidís. Sin embargo, el artículo también nos habla de una segunda ventana de oportunidad, que es la adolescencia. Y creo que la adolescencia también es una población muy invisibilizada para las políticas públicas. Ya es como que la sociedad los trata como si fuesen adultos, ¿no? Y en realidad son personas también en desarrollo, en los que les pega mucho la pobreza y la cronicidad de la pobreza. Entonces, que los maestros, los profesores sepan que están tratando con una segunda ventana de oportunidad y que allí los estímulos ricos pueden ser muy virtuosos para cambiar el rumbo de vida de un adolescente. Marcela, a vos te toca la última parte. Sí. Una frase para un político sobre este tema. Bueno, yo lo que le diría es que, no sé si una frase, no se puede resumir en una frase, lo que yo le diría es que la pobreza infantil es un tema complejo, no hay una única avenida. Yo hago trabajo comparado mirando países de Europa, de Estados Unidos, países de ingreso alto, y todos hacen mucho esfuerzo para bajar la pobreza. No hay una varita mágica que diciendo, bueno, aplico esto y bajo la pobreza. Lo que es importantísimo es mirar otras formas de medir la pobreza, como no solamente por el ingreso de los hogares, y atender a todas las multidimensiones de las que hablaba Yanina, pero lo que es muy importante es que haya un ingreso universal para las familias que tienen niñas y niños. Eso es fundamental. Si hay una política que el gobierno no puede cortar, o de la que es un ingreso universal para familias con niñas y niños, porque es muy importante. Cuando las familias pobres no tienen ingreso, se quedan sin efectivo, eso repercute primero en los niños, en la pobreza del hogar y sobre todo en la pobreza de las niñas y niños. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.